Cuando vemos la maldad que hay en el mundo, cuando vemos los robos, los asesinatos, la violencia, la corrupción, nada más nos hace falta ponernos a ver un ratito las noticias, Milenio, leer el periódico. Y cuando vemos todas esas cosas horribles que están pasando en este mundo, porque son cosas horribles, nos preguntamos, y la gente del mundo se pregunta, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Acaso a Dios le agradan esas cosas? ¿Dios es indiferente con esa gente que está haciendo esa maldad? Y si no es indiferente, ¿por qué no hace algo al respecto? Porque incluso muchas veces nos damos cuenta que a las personas que más mal están haciendo en este mundo, económicamente y de muchas otras maneras, son a los que les va mejor. Sin embargo, hermanos, dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo. Y Dios, ¿qué cosa dice, hermanos? Está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Dios está enojado, está airado, hermanos, contra el impío todos los días. Y eso de repente es un poquito difícil de entender para nosotros, porque estamos acostumbrados a oír hablar solamente de un Dios de amor. Y pensar en un Dios que está airado todos los días, de repente puede ser complicado, debido a que no conocemos bien al Dios que decimos amar y servir. Hay un dicho popular entre los cristianos, seguramente lo han oído, que dice que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero aborrece, ¿qué cosa? Al pecado. Dios ama al pecador, sin embargo aborrece el pecado. Se escucha bonito, hermanos, se escucha poético, se escucha atractivo, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es un juez justo que está airado contra el pecador todos los días. Está airado contra él. Está molesto contra él. Y la razón por la cual pareciera no hacer nada, hermanos, es porque va a haber un tiempo determinado en el que Dios va a derramar toda esa ira que ha estado acumulando a lo largo de la historia. Dice, está airado todos los días, está enojado. Sin embargo, no descarga esa ira, hermanos. Pero va a haber un día en que esa ira va a ser descargada. Dice el Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No para siempre va a guardar el enojo, hermanos. Dice, está enojado todos los días y se enoja y se molesta cuando ve la corrupción, se molesta cuando ve el pecado. Pero dice el Salmo 3, pero no va a estar enojado guardando ese coraje todos los días. Un día, hermanos, va a derramar el Señor toda esa ira que ha venido acumulando contra el mundo y contra los pecadores. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban principalmente de dos temas, hermanos. El primero, ¿alguien me dice de qué hablaban todos los profetas? ¿Alguien sabe? Todos los profetas, ¿de quién? Hablaban de Jesús. Hablaban de Jesús.
que Jesús iba a morir, ¿se acuerdan? Horadaron mis manos y mis pies. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Desechado él, varón de dolores, que nacería de una virgen. ¿Se acuerdan? Todo que iban a nacer en Belén, el hijo de David. Todos los profetas hablaban del Mesías, de Jesús, del Salvador. Pero al mismo tiempo, hermanos, todos los profetas hablaban de otra cosa, de otro tema. Y era del día del Señor. El día del Señor, cuando ustedes vean en las Escrituras, el día del Señor es cuando Dios va a venir a juzgar a este mundo. Es lo que conocemos nosotros como el juicio final. Es cuando Dios va a decir: hasta aquí, los estuve esperando, estuve guardando silencio, aparentaba como que no me importaba, aparentaba como que no les iba a hacer nada, pero estaba siendo paciente. Sin embargo, llegó la hora de derramar mi ira. Es el día en el que Dios va a derramar su ira, hermanos, sobre este mundo. Y vamos a buscar Isaías capítulo 13, hermanos. Isaías capítulo 13. Me dicen con un amén cuando lo escuchen, cuando lo encuentren, perdón. Es común, hermanos, escuchar que Dios es un Dios de amor. Y es cierto, es un Dios de amor. Por eso envió a Jesucristo para morir por nosotros, para salvarnos de la ira venidera. Pero al mismo tiempo que Dios es amor, Dios es ¿qué cosa, hermanos? Fuego consumidor. Dios es justo, Dios es santo y Dios aborrece el pecado y está airado contra el pecador todos los días. Fíjense ahí en Isaías 13, versículo 6. La primera palabra, hermanos, ¿qué dice? Aullad. ¿Por qué dice aullad? Si no somos coyotes, hermanos. Está hablando de una expresión, de un gemido de dolor. Quiero que se vayan imaginando por qué el profeta está diciendo esto. Aúllen de dolor. Si ahorita se preocupan que porque hace calor, eso no es nada, hermanos. Si se preocupan porque hace calor y a lo mejor se va a ir la luz, eso no es nada. Si se preocupan porque hace calor, se va la luz y no llueve y se está secando el río y no va a haber agua, eso no es nada, hermanos, comparado con lo que viene. Porque cuando venga el día del Señor, la instrucción para los incrédulos es aullad, giman, griten de dolor. ¿Por qué dice aullad, hermanos? Ahí dice el verso 6. Porque cerca está el día de Jehová. Cerca está el día de Jehová. Y ya dijimos, hermanos, que cuando escuchemos esa expresión, entendamos que va a ser el tiempo en el que Dios va a derramar la ira que ha detenido durante tanto tiempo. ¿Por qué no lo ha hecho todavía? Porque nuestro Señor es misericordioso, tardo para la ira y ¿qué más? Y grande en misericordia. Por eso no lo ha hecho. Pero no significa que no lo va a hacer. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón, hermano. Ahí no va a haber valiente. Ahorita se pone valiente Putin y que Israel y yo tengo bombas nucleares, yo tengo misiles y todos Estados Unidos se creen valientes con sus armas. En ese día se van a debilitar las manos y los corazones, hermanos, van a desfallecer, dice el versículo 7. Todo corazón de hombre
¿Y se llenarán de qué, dice, hermanos? Y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. ¿Será un tema popular, hermanos, que se predique en la iglesia? No. De hecho, la iglesia muchas veces ha tratado de disminuir al máximo uno de los atributos de Dios, una de sus perfecciones, que es su ira. Es algo bueno. Dios está airado porque Dios es santo, 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 y Él no tolera el pecado, y por eso con los pecadores Él está airado y va a derramar su ira sobre ellos, porque Dios es justo, hermanos. Dice, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¿Por qué dice rostros de llamas, hermanos? ¿Alguien que me diga por qué? ¿Qué querrá decir eso? Rostros de llamas. Aquí lo que está tratando de darnos a entender, hermanos, es la cara que ustedes tendrían si estuvieran siendo consumidos por el fuego. Imagínense que están en una llama, están adentro del fuego. ¿Qué cara tendrían? Esa cara van a tener, hermanos. Todos aquellos que no se hayan arrepentido, todos aquellos que no hayan creído en Jesús, cuando estas cosas empiecen a pasar. Caras de angustia y de terror extremo cuando venga el día del Señor. Dice el versículo 9: He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor, ¿de qué, hermanos? De ira, para convertir la tierra, ¿en qué? En soledad, y raer de ella, quitar de ella, de toda la tierra, hermanos, va a venir el Señor y va a quitar de toda la tierra los pecadores. A todos. Los va a eliminar, los va a exterminar, a todos. Fíjense lo que dice el verso 10. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿A alguien le suena esto, hermanos? Este versículo 10 le suena como que ya lo habían oído. Son las palabras que dijo Jesús en Mateo 24, en Lucas 21, cuando estaba hablando de la segunda venida, cuando estaba hablando del tiempo del fin, cuando estaba hablando del día del Señor, que será el día que Dios derramará su ira sobre el mundo. Dijo Jesús en Lucas 21, 25, hermanos, yo se los leo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causas del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando Jesús, hermanos, está hablando en Mateo 24, cuando Jesús está hablando en Lucas 21, Jesús tiene en mente la profecía de Isaías 13, lo que estamos leyendo ahorita. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense bien ahí lo que dice en Isaías 13:13, ahí donde estamos, el versículo 13. Porque haré, ¿qué dice, hermanos? Estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar,
en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de la indignación de su ira. ¿Qué va a pasar ese día, hermanos? Dios va a hacer estremecer los cielos, Dios va a mover la tierra de su lugar. Dice Jesús, las potencias de los cielos van a ser conmovidas, las estrellas van a caer, el cielo se va a recorrer, la tierra va a temblar. Va a ser una cosa, hermanos, tan espantosa como no tienen ni idea. Si a veces llueve y cuando llueve se vienen unos truenos feos que al otro día nos hacen estar platicando de ellos, y decimos al otro día cuando nos encontramos con alguien, ¿escuchaste los truenos de anoche? Y es la plática de ese día. ¿Escucharon los truenos? No, hombre. Y luego que dice uno, pero hubo uno que se escuchó horrible, que se oyó como si se partiera el cielo. ¿Se han escuchado esos truenos? No se compara absolutamente en nada con el ruido, con el estremecimiento que van a escuchar en los cielos en aquel día. No se va a comparar en nada, hermanos. Dice Hebreos, no se me muevan ahí donde están, 12:25, miren que no desechen al que habla. Está hablando de Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, se está refiriendo a que si no escaparon aquellos a quien les predicó Moisés. Dice, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué el que amonesta desde los cielos, hermanos? Cuando ustedes vienen a escuchar la palabra, ustedes están siendo amonestados de parte de Dios. Dice el escritor de los Hebreos, si ustedes desprecian al que amonesta desde los cielos, no se van a escapar de la ira. Si no escaparon, dijo, del que los amonestaba en la tierra, mucho menos ustedes, si desechan al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Eso va a pasar, hermanos. Y no se compara con ninguna película que hayan visto del fin del mundo. Esto va a pasar. Y dice el profeta Isaías, aúllen. Ahora, ahí mismo en Lucas, cuando Jesús dice, las estrellas, el sol, la luna, las potencias de los cielos van a ser conmovidas, ahí mismo Jesús termina diciendo, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El mundo tiene que aullar, sí. El mundo se va a lamentar. El mundo se va a angustiar. Van a tener caras de espanto cuando vean las cosas que están pasando. Sus manos se van a debilitar, sus corazones se van a desfallecer. Pero nosotros, hermanos, los que hemos creído, dice Jesús, ustedes no. Ustedes levanten su cabeza. Su redención está cerca. Cuando veas que se oscurece el sol, que la luna, que las estrellas, que tiembla, que truena todo y se sacude arriba y se sacude abajo, llegó la hora de ser redimidos. Llegó la hora de ser transformados. Llegó la hora de encontrarnos con nuestro Señor. Dijo Jesús, entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran gloria. Ahora, ¿por qué esa diferencia?
¿Por qué unos deben aullar de temor, angustiarse, desfallecer, y otros nos vamos a levantar el rostro con orgullo, contentos, esperando al Señor? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque en ese día, hermanos, que empiecen a pasar todas esas cosas, repito, Dios va a venir a derramar, ¿qué cosa? Su ira sobre el mundo. Por eso debes temer, por eso debes desfallecer, porque Dios ha venido a darte lo que mereces. Sin embargo, nosotros no debemos temer, porque Dios no va a derramar su ira sobre nosotros, ni una gota. Dios no está airado contra nosotros. ¿Por qué no? Porque la ira, hermanos, que nosotros merecíamos y que el mundo va a recibir en aquel día, la recibió Jesucristo en nuestro lugar hace 2000 años, colgado en esa cruz, en ese momento de oscuridad, en ese momento de dolor, en ese momento del estarse desangrando. Dios estaba derramando su ira sobre él. ¿Para qué? Para podernos salvar a los que hemos creído en lo que Él hizo por nosotros. Él, siendo justo, pagó por mis pecados, para que yo, siendo pecador, pueda ser justificado y librado de la ira de Dios. Librado de la ira de Dios. Cuando veas que empieza a temblar, cuando veas que se oscurece, cuando veas, el cristiano no va a temer. ¿Por qué? Porque sabe que la ira que yo merecía fue derramada sobre Jesús, y yo sé que en la lista que tiene Dios de gente sobre los cuales va a derramar su ira, yo no estoy, porque yo estoy en otra lista. Yo estoy en el libro de la vida, de los redimidos, de los que por gracia, por medio de la fe, fueron salvados de esa misma ira por creer en Jesucristo, hermanos. Alcen su cabeza, dice, porque su redención está cerca. En Hechos 2, ¿se acuerdan cuando vimos arrepiéntete y bautízate? Empiezan a hablar en lenguas, ¿se acuerdan? Y decían que estaban borrachos, y Pedro dice, no, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y empieza a hablar de una profecía que les dije que está dividida en dos partes. Número 1, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas van a profetizar. Número 2, es lo que viene en el día del Señor. Acuérdense, los profetas hablaban de dos cosas: la venida de Jesús, que incluye la venida del Espíritu Santo, y 2, el día de la ira de Dios. Y dice en esa parte de la profecía Pedro: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Está hablando de lo que dijo Jesús en Mateo 24, en Lucas 21, está hablando Isaías 13, y de todas las veces que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron: viene el día de la ira de Dios. Cuando Pedro termina de decir eso acerca de los últimos días, cuando la ira de Dios será derramada, termina diciendo la profecía de Joel: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Estamos, hermanos? Salvados de la ira que Dios mismo va a derramar. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para recibir la ira que Dios sabe que va a derramar sobre el mundo, pero que no quiere derramar sobre el mundo. Por eso nos está dando la oportunidad de que seamos salvos de esa ira. Y todo el que cree en el Señor será salvo. Y estaba hablando ahí también de Jesús. En Apocalipsis, hermanos, búsquenmelo, capítulo 6, versículo 12.
Todos hemos escuchado ese pasaje de Apocalipsis donde se están desatando los famosos sellos, ¿se acuerdan? Y donde salen los caballos. Bueno, Apocalipsis 6, a partir del versículo 12. Lo que va a decir ahí Juan, hermanos, lo que está viendo Juan en presente, viéndolo hacia el futuro, pero en el presente viéndolo, es de lo que habló Isaías 13, de lo que hablaron todos los profetas, de lo que habló Jesús en Mateo 24, Jesús en Lucas 21, Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahora lo ve Juan, el apóstol, el último en morir, escribe el Apocalipsis. Dios le dice: muéstrale a la iglesia lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar, hermanos? Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto. Acuérdense de lo que dijo Isaías, de lo que dijo Jesús, porque es lo mismo. Y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol, otra vez, se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Es lo que dijo Jesús, sí o no? ¿Es lo que dijo Pedro? ¿Es lo que dijo Isaías? Es lo que viene, hermanos. El día del Señor. No tenemos un Dios que es Barney el dinosaurio, ni Santa Claus, ni el osito Bimbo. Nuestro Dios es amor, sí. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si desprecias a Jesús, si desechas al que te amonesta desde los cielos, dice Hebreos, no vas a escapar. ¿Escapar de qué? De la ira de ese mismo Dios, que aparte de que es amor y por eso te dio esa forma para que escaparas, también es justo y te va a dar lo que mereces, y también es santo y por eso aborrece el pecado y está airado contra el pecador todos los días. Dice Pablo en Romanos 2, atesoras ira para ti, para el día de la ira. Estás acumulando ira cuando no le haces caso a Dios. Versículo 13, ¿qué dice, hermanos? Y las estrellas del cielo cayeron. Juan lo está viendo en presente, hermanos. No dice caerán. Juan está viendo cuando eso está pasando. Y las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida con un fuerte viento. Juan está explicando, hermanos, en la medida que él podía explicar y así como los que leían le podían entender. Dice Juan: ¿has visto una higuera cuando es sacudida y todos los higos se vienen para abajo, el montón de bolitas? Dice a la gente: sí, así se van a venir todas las estrellas que ves en el cielo para acá. No un pedazo de un meteorito, no un pedazo de un satélite, no un pedazo de un avión. Las estrellas, hermanos, bolas de fuego, van a venirse todas contra esta tierra. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Por eso dijo Dios que va a hacer temblar los cielos y la tierra, y por eso dice: hubo un gran terremoto al principio del verso 12. Dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Nada va a quedar como está, hermanos. Y si han oído que dicen los ambientalistas y los que hablan del cambio climático, si han oído que dicen que los polos se van a invertir y que todo se va a mover del lugar y que lo que estaba en un lado va a estar en el otro, que va a terminar lo del norte en el sur. Algo saben, hermanos, algo saben. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los poderosos, los capitanes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas. ¿Por qué se escondieron? Porque dijo Isaías: todo brazo se va a debilitar y
todo corazón va a desfallecer. No va a haber uno solo en el mundo, hermanos, que en este día se vaya a estar riendo. No va a haber uno solo que vaya a estarse burlando. Uno solo no lo va a haber. Dice: y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Porque es importante, hermanos, resaltar la ira del Cordero. Porque muchas veces el cristiano se ha hecho la tonta idea de que Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Entonces dicen: sí, Dios tiene ira, Dios derramó su ira sobre Jesús, Dios va a derramar su ira sobre este mundo, pero estamos hablando del Padre. Y a Jesús lo ponemos como si Jesús fuera diferente al Padre. Cuando Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si el Padre tiene ira y está irado contra el pecador todos los días, ¿cómo está Jesús, hermanos? Igual. Y de la ira del Cordero. La ira de Dios, el día del Señor, la ira del Cordero, está hablando de un mismo tiempo, hermanos. Cuando Dios va a decir: hasta aquí tu corrupción, hasta aquí tus burlas, hasta aquí tu pecado, hasta aquí tu maldad, hasta aquí tu robo, hasta aquí tu iniquidad, hasta aquí todo lo que hiciste y que pensaste que a mí no me importaba, todo lo que pensaste que yo estaba de acuerdo porque no hacía nada al respecto, porque aparentemente no te castigaba, porque no te venían cosas malas, al contrario te iba bien. Ese día Dios va a decir: hasta aquí. Y ya no va a haber tiempo. Cuando la ira de Dios sea derramada, hermanos, ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Si alguien está pensando: bueno, yo le puedo hacer al loco y ya que vea los bolazos de fuego me grito: me arrepiento, Señor, me arrepiento, nada. Ya no va a haber arrepentimiento. ¿Te pudiste arrepentir antes? Ya no se puede. ¿Qué dice el 17? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién va a estar parado, hermanos, cuando venga el día de la ira del Señor? Nadie, hermanos. Se van a estar arrastrando, van a estar en el piso, se van a estar escondiendo, van a estar llorando, van a estar de rodillas, van a estar gritando. No va a haber uno parado viendo la destrucción. ¿Se acuerdan la película de 2012 cuando se empieza a acabar todo y está uno narrando? ¡Ay, qué hermoso espectáculo! Miren nada más cómo vuelan. No, eso no va a haber, hermanos. Y no va a haber un hermoso espectáculo. No va a haber nadie que pueda estar parado en el día de la ira del Cordero. Dijo Nahum, en el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 6, yo se los leo. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Cuando la Biblia habla, hermanos, cuando Jesús hablaba, Jesús estaba hablando de lo que dijeron ya los profetas. Cuando los apóstoles hablaban de cosas que les había enseñado Jesús, estaban hablando de lo que ya habían dicho los profetas. Y cuando Jesús le da la revelación a Juan del Apocalipsis, Juan está escribiendo cosas
de las cuales hablaron los apóstoles, de las cuales habló Jesús, las cuales escribieron, ¿quién? Los profetas, hermanos. No hay nada nuevo. Ahora, fíjense bien. Búsquenme Mateo capítulo 3. Mateo 3. Fíjense bien, hermanos, lo que les voy a decir ahorita. Todos los profetas del Antiguo Testamento, no nada más Isaías, ahorita estamos leyendo Isaías, pero ya les cité Nahum, ya les cité Joel, y pueden ser montón de profetas, hermanos, del Antiguo Testamento, hablaban acerca de la venida de Jesús y hablaban acerca del día de la ira de Dios. Eran esas dos cosas principalmente. Viene el juicio, sálvense, arrepiéntanse. Viene el Mesías, confíen en Jesús, tengan fe y sean salvos de la ira de Dios. Ahora, el último profeta del Antiguo Testamento, ojo con la pregunta porque es capciosa. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? ¿Alguien que me diga? El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. ¿Por qué les dije que es capciosa? Porque alguien puede decir Malaquías. No, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Y a partir de ahí, ya no eran ahora profetas, ahora eran ¿qué? Apóstoles. Acuérdense que la iglesia está cimentada, edificada sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles, de los apóstoles, sí, en el Nuevo Testamento, y de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué hablaba Isaías? ¿De qué hablaba Joel? ¿De qué hablaba Nahum? ¿De qué hablaba Habacuc? ¿De qué hablaba Malaquías? Del juicio, de la ira. Cuando aparece el último profeta, hermanos, ¿de qué creen que estaba hablando? De dos cosas. ¿De qué? De la venida de Jesús. ¿Y de qué más? Y de la ira de Dios. Ojo con eso. Cuando leamos a Juan, él es el último profeta y está hablando igual que todos los profetas sobre la venida de Jesús y sobre la ira de Dios. ¿Se hallaron Mateo 3? Versículo 10. Fíjense bien, Juan el Bautista, el último profeta. ¿Qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde? En el fuego, hermanos. La ira de Dios, el fuego consumidor de Dios. Está hablando del juicio final. Está hablando del día de la ira de Dios. Dice el versículo 11: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego, hermanos. Fíjense bien. Voy a tomar un minutito para explicar esto y seguimos. Bautizar. ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Dice Juan, yo los bautizo ¿en qué? En agua. Para perdón de sus pecados. Pero viene detrás uno. ¿Quién era ese uno, hermanos? Jesús, el cual es más poderoso que yo. Él los va a bautizar, a sumergir en Espíritu Santo y fuego. Y cuando leemos Espíritu Santo y fuego, y luego leemos en el libro de los Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo y que les aparecieron como lenguas de fuego, creemos que Juan está hablando de ese fuego. Pero Juan no está hablando aquí de ese fuego, sino del fuego de la ira, hermanos. De manera que Juan dice, el Mesías los va a sumergir a unos, los que creen, en Espíritu Santo, los va a bautizar.
¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Arrepiéntense, bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Unos serán bautizados en Espíritu Santo y los que no creen serán bautizados en fuego, hermanos. Cuando habla ahí Juan, no es el fuego, queremos más, fuego, queremos más. No. El Mesías va a sumergir a unos, los que creen en el Espíritu Santo, y a los que no creen los va a sumergir en fuego. Fíjense bien, el verso anterior está hablando de eso. Todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado ¿en qué? En el fuego. ¿Está hablando del Espíritu Santo? No, está hablando del juicio. Luego el verso que sigue está hablando del juicio, y el versículo que sigue, hermanos, el 12, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. ¿Quién es su trigo? Los que creen, los que fueron bautizados ¿en qué? En Espíritu Santo. Va a recoger su granero en el trigo y quemará, ¿qué cosa? La paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quiénes son la paja? Los incrédulos, hermanos. Espíritu Santo y fuego. ¿Sí nos queda claro? El granero son los creyentes, esos vienen conmigo, los voy a guardar en el granero, y los otros van a ser arrojados en el fuego. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Todo aquel árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista estaba hablando de la ira de Dios. Ahora, por eso, hermanos, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, porque él bautiza a Jesús, ¿se acuerdan? Desciende el Espíritu, y Juan estaba esperando el fuego. Juan estaba esperando, como dijo Jacobo y Juan, pedimos que descienda fuego, ¿se acuerdan? En una aldea de Samaria. Y Juan el Bautista dice: ya llegó el Mesías, los va a aventar en el fuego. Él los va a bautizar en fuego, va a quemar la paja en fuego. Todos los árboles que no den buen fruto van a ser cortados y echados en el fuego. Y luego vio que Jesús no echaba fuego. Y cuando lo meten a la cárcel, Juan dijo: ¿qué pasó? ¿Dónde está el fuego? Él es el Cordero de Dios que quita, Él es el Mesías. Él iba a venir la ira de Dios con el Mesías. Y le manda a preguntar con unos de sus discípulos a Jesús, ¿se acuerdan? En el capítulo 11 de Mateo, y le dicen: ¿eres tú el que había de venir, o vamos a esperar a otro? ¿Por qué le preguntó eso Juan, hermanos? Porque no estaba viendo la ira, no estaba viendo el fuego. Lo que Juan no sabía es que las profecías se iban a cumplir en dos tiempos. No iba a venir el Mesías y el día que viniera iba a aventar fuego. Primero iba a venir como un siervo sufriente a proporcionarnos la salvación, para que por medio de la fe en Él pudiéramos ser salvados de la ira de Dios. Y después iba a venir un tiempo para que la gente creyera. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo ahorita. Y después va a venir otra vez el Mesías. ¿Cuántos creen que va a venir el Mesías? Pero ahora sí va a venir a hacer lo que Juan pensó que venía a hacer hace 2000 años y no vino a hacer. Ahora sí viene a hacer eso. Y Jesús se nos presenta en Apocalipsis 19 sobre un caballo blanco, con unas ropas teñidas en sangre y con ojos como de llama de fuego, hermanos. Aguas. Búsquenme segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 9. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro 3, 9. Ahora sí están bien agarrados de las sillas, hermano. 2 Pedro 3, 9.
¿De qué habla Pedro? Está hablando de los falsos profetas que iba a haber, que andan enseñando un Jesús de puro amor, y que tú puedes vivir en pecado, y que pueden bendecir a parejas homosexuales, y que pueden bautizar a transexuales, y que pueden ir de padrinos de bodas y de bautismos lesbianas, homosexuales, y que puede haber pastores homosexuales, transvestis, lesbianas, bodas gays, y todo el cochinero que estamos viendo ahorita. Y dice Pedro que entre esa gente va a haber gente que se va a burlar. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías, con el que empezamos, se escribió hace, ¿quién sabe? 600, 700 años. 700 años. ¿Cuántos años han pasado? 2700 años. ¿Y qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Y Juan el Bautista se llevó ese chasco. Predicó duro al fuego y todo, y no vino nada, y se murió y lo decapitaron y no vio nada, no entendió lo que estaba pasando. Y eso va a hacer que mucha gente, al oír este tipo de mensajes, diga, bueno, ¿cuántos años tiene que vino Jesús? 2000 y no viene. ¿Cuántos años tiene que se escribió el libro de Isaías? 700 y 2000, 2700 y no viene. Esas son puras mentiras. Son mentiras para espantar a la gente. Son mentiras que enseña la iglesia para que la gente esté toda temerosa. En realidad no va a venir Jesús, ni va a haber juicio, ni va a haber fuego, porque si Dios quisiera hacer algo, y si Dios estuviera airado, y si Dios existiera, ya habría juzgado a este mundo. Para ese tipo de personas, Pedro dice en el versículo 9, ¿qué dice, hermanos? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos dicen que ya se tardó. Pedro dice, no se ha tardado. Algunos creen que se tardó, pero no se ha tardado, sino que Él es paciente para con nosotros. Acuérdense del Salmo 103 que les leí al principio, que dice, Dios es clemente, Dios es misericordioso, tardo ¿para qué? Para la ira, y grande en misericordia. ¿Por qué no han pasado las cosas que los profetas dijeron que iban a pasar? Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo, pero eso no significa que no vaya a pasar. Sí va a pasar, pero Dios es bueno. Y si Dios hubiera juzgado este mundo hace 30 años, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos entrado. Entonces, gloria a Dios por su paciencia, por su benignidad, por su longanimidad para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, ¿ven? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos no sabemos ese verso, procedan al arrepentimiento, hermanos. Arrepiéntete. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro a los judíos? Arrepiéntete y bautízate. Vuélvete al Señor, aléjate de tu pecado, aléjate de tu maldad, cambia esa vida que has llevado y vuélvete a Dios, porque viene el fin. No, yo no creo que venga, ya se tardó mucho. No es que Dios se tarde. Dios está siendo paciente porque no quiere que tú seas arrojado al lago de fuego. Dios quiere que te arrepientas. Dice el versículo 10, pero el día del Señor, ojo con eso, el día del Señor, es de lo que hablaron los profetas, de lo que habló Jesús, es lo que viene, hermanos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿qué dice? Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué cosa? Quemadas. Todo va a ser quemado, hermanos. ¿Qué creen que van a hacer esas bolas de fuego que van a caer de arriba?
van a destruir todo. No va a haber un árbol, no va a haber un pedazo de zacate, no va a haber una fruta, un carro, una casa con vidrios, no va a haber nada, hermanos. Todo se va a fundir y va a ser deshecho, se va a derretir como se derrite el oro con el fuego. No va a quedar nada. Esto nos va a ayudar en estos días de calor, hermanos, a sentir más fresco. ¿Por qué nos dice esto Pedro? ¿Por qué nos dice eso Jesús? ¿Por qué nos dice eso Juan? ¿Por qué nos dicen eso los profetas? ¿Por qué les digo eso yo? Porque en base a eso que va a pasar, que a veces ignoramos, y venimos a la iglesia queriendo que Dios nos dé una palabra para nuestras necesidades y que Dios nos haga un mensaje a la medida que nos haga sentir bien con nosotros mismos, Dios nos está mostrando lo que viene, el fuego, la destrucción, la ira de Dios, y nos está diciendo, mira esto que viene, es terrorífico, es espantoso, ¿verdad? Sí, tú no lo vas a recibir porque tú creíste en Jesús y Jesús ya pagó en tu lugar y ya derramé la ira que tú merecías sobre él. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que viene un día donde todo el mundo va a ser fundido con el fuego, donde las estrellas van a caer, donde los cielos van a temblar, donde la tierra, donde una cosa tan tremenda, hermanos, que no la puedo ni explicar con palabras, y que nosotros vamos a ser salvados, arrebatados, y no vamos a pasar absolutamente por nada de eso, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Eso nos debe dar ánimo, hermanos, y eso nos debe hacer sentir bien, y eso nos debe hacer glorificar a Dios y alabarle y adorarle y vivir agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros, en lugar de estarnos quejando por lo que decimos que no ha hecho por nosotros. Yo puedo decir, no, pues yo tengo esta enfermedad y esto y ando batallando, y mira lo que viene y mira lo que Dios hizo por ti. Yo digo, gracias Señor, gracias Señor. Pedro dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar, cómo? En santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, ¿qué cosa? Se fundirán. Entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué dice Pedro? 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, no nuestras ocurrencias, ni las locuras que anden predicando algunos pastores, sino según sus promesas. ¿Qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nada de que asesinatos y que robos y extorsiones y corrupción y mordidas y secuestros, nada de eso, hermanos. Nosotros estamos esperando que Dios venga, derrame su ira sobre este mundo, nos libre por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para que después Él cree nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? En paz, tranquilos. El mensaje no es para asustar. ¿Por qué no es para asustar si estuvo feo? Sí, porque dice Jesús que cuando esas cosas empiecen a pasar, tú levantes tu rostro, tu redención está cerca. ¿Por qué tu redención si ya fuimos redimidos? Sí, pero se nos va a dar la promesa. ¿Cuál promesa? El cuerpo nuevo, hermanos, donde ya no vamos a pecar.
los cielos nuevos y la tierra nueva donde more la justicia, y siempre vamos a estar ya delante de Dios. Eso es lo que vamos a esperar y eso es lo que vamos a recibir. Mucha gente en las iglesias cambia esos cielos nuevos y cambia esa tierra nueva y cambia el cuerpo glorificado y predican carros, casas, viajes y dinero. Todas esas cosas que se van a fundir con el fuego. Termino, hermanos. Les leo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Hay dos posibilidades para el ser humano. Este es para los que creen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Si quieren leerlo conmigo y si no, yo se los leo. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, eso quiere decir que estemos vivos o que estemos muertos, cuando el Señor venga, vivamos juntamente con Él. Dice el verso 11: por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Con qué nos vamos a animar? Es que viene la ira de Dios, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es de animar o es de desanimar? Es de animar, hermanos. Anímense, dice. Pero para los que no creen, los que desechen el mensaje, los que desechen el señorío. Romanos 2, versículo 5. Esto es para ti, que no crees. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, hermanos, la bendición y la maldición, la salvación o la perdición, la gracia y la misericordia de Dios o su ira. ¿Qué vas a escoger? Solo Dios lo sabe.